la número 3. Dice, if we are using the pronouns she, he, or it, we have this, and we have the verb with a vowel and y, we are going to write an S after the Y. Dice, si usamos los pronombres she, he o it, ¿verdad? Siempre otra vez para she, he o it. Dice, y el verbo que yo les doy a ustedes termina en una vocal y de último tiene una Y, dice, le vamos a agregar al final una S. ¿Ok? Entonces, ejemplo, como los que están aquí. Este verbo termina de play, termina en una A y después hay una Y. Entonces, para she, he o it le vamos a agregar una S al final. Solo si es una vocal y después una Y. O sea, si aquí hay una O y después una Y. O una E y después una Y. Si no, no. O este otro que dice says, que significa decir, también tiene una A y una Y. Entonces yo vengo y le agrego una S si estoy hablando de she o de he o de it, ¿verdad? Digamos que yo les diga a ustedes, mi perro brinca, no sé, digamos que yo le diga a ustedes, mi perro juega con la bola, entonces sería, my dog plays with the ball. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. ¿Ves? Mi perro es igual que yo quite mi perro y que agregue it. Porque it significa animal o una cosa. Un animal o una cosa. Entonces si yo pongo it o digo my dog, es lo mismo que como cuando decíamos ella y que yo decía ella y María. Es igual. Entonces ahí le agregamos una S. La regla era una vocal y después una Y. Entonces solo una S. Porque la regla que sigue dice, if we are using the pronouns she, he, and it, and we have the verb that ends with a consonant plus y, we are going to remove the y and write IES. ¿Ok? Dice, si estamos usando she, he, o it en la oración, otra vez, son solo she, he, o it. Dice, y el verbo que vamos a usar termina en una consonante y después una Y, dice que le vamos a quitar la Y y le vamos a agregar IES al final del verbo, como aquí. ¿Ves? Este verbo solo tiene 3 letras, pero las últimas 2 dice que son una consonante. ¿Cuáles son las consonantes, verdad? O sea, cualquier otra letra que no sea una vocal y una Y. Entonces, quitamos esa Y, le vamos a agregar una I normal, o sea, la I de puntito, y le agregamos ES. Cry, o sea, este que está aquí, cry, significa llorar. Pero si yo le agrego así, la I, la E y la S, también significa llorar. ¿Cuál es la diferencia? Que yo digo, ejemplo, you cry at night. Dice, usted llora en las noches. You significa usted. Entonces, usted llora en las noches. Pero si yo digo, my cat, mi gato, ¿ves? Ya es it. Entonces sería, my gato cries at night. Mi gato llora en la noche. ¿Ves? Es lo mismo. Nada más que para she, he o it tenemos que quitar esa Y y agregar ES. Poner una I normal y agregar ES. ¿Ok? Ahora sí. La última regla dice, if we are using the pronouns she, he, and it, and we have the verb have, we should write has. Dice, si estamos utilizando otra vez she, he o it en una oración y el verbo que usted va a utilizar, o sea, usted de la lista de verbos va a utilizar have, que have significa tener, como cuando ustedes dicen yo tengo sueño, yo tengo que ir a Grecia,
yo tengo que trabajar. Dice, y estamos utilizando estos pronombres, tenemos que escribir has. Entonces, para she, he o it, si vamos a decir tenemos que escribir has. Ejemplo, que yo diga, ok, we have a car. Nosotros tenemos un carro. Pero si yo digo, Felipe, que es un hombre, es igual que decir he, entonces Felipe has a car. Felipe tiene un carro.